Bueno, pues hoy vamos a hablar, o esta tarde vamos a hablar con Mamen, que por si no lo recordáis, bueno, luego recordaremos la historia de Mamen, pero son de esas heroínas del mundo de la educación que quedan pocas, pero que son buenas. Y recordaba antes de entrar en la grabación que esta semana hemos tenido algunas aventuras también parecidas de padres, de madres e incluso pues de algún docente que se ha quejado por el plan de vacunación de este año en Islas Baleares. Parece ser que han confundido la escuela con una especie de granja o de granja escuela y quieren vacunar a los niños así en fila como se hacía antiguamente en las tribus africanas. Una de las personas me ha consultado y dice, ¿qué puedo hacer? Digo, pues con la pobre experiencia que tenemos, pues ten mucho cuidado, porque te juegas el puesto y te juegas mucho. Así que vamos a hablar ahora un poco con Mamen y que nos cuente un poco, que nos recuerde un poco su experiencia y lo que ella entiende que es importante de la educación y de la vida en general. Bueno, pues vámonos para adentro. Bueno, Mamen, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Pues eso estaba contando ahora en la introducción. Una profesora, una docente que se ha encontrado con un plan de vacunación y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo voy a dar yo consentimientos informados a los niños y no sé de lo que no tengo ni idea de nada, ¿no? ¿Y cómo voy a engañarlos? ¿O cómo voy a convencerlos, ¿no? ¿Y cómo me voy a someter como profesor a esta presión tan injusta, ¿no? Y bueno, yo me acordé mucho de ti y pensé, bueno, hagas lo que hagas, hazlo en conciencia, pero ten mucho cuidado porque esta gente es bastante mala, ¿no? Cuéntanos, Pues sí, Mamen, cuéntanos un poco cuál es tu situación y tu experiencia en la enseñanza. bueno, pues mi situación es que durante el curso 2021, que estábamos ahí con esta confluencia mundial que, que nos puso a todos en jaque con los poderes que hay, ¿no? Pues yo estaba en una escuelita en la montaña, llevando a cabo un proyecto educativo holístico y más coherente con la naturaleza humana. Era una escuela pública, pero bueno, estábamos allí, llevábamos 4 años desarrollando un proyecto, yo era la directora y bueno, pues cuando ocurre esto, nosotros como comunidad educativa pues asumimos que no podíamos secundar las propuestas que tenían para proteger la salud de niños y de adultos, ¿no? Entonces, pues el protocolo que nos proponían no lo secundamos y lo que hicimos fue poner en armonía todas las voces que estábamos en ese momento participando dentro de la comunidad educativa y sin ningún problema aparente, pues seguíamos funcionando con naturalidad. Éramos una escuela con 16 niños en mitad del bosque y, bueno, subían 2 docentes de fuera y ahí fue donde saltó la liebre. No se lo Eh, tomaron bien, ¿no? Este tipo de inteligencia emocional no les sentó nada bien. Porque en el fondo lo eh, que hay que recordar es que vivíais prácticamente en una comunidad burbuja, ¿no? En la montaña, donde los niños compartían casa, juegos, patio, calle y donde aislarlos definitivamente 24 horas era imposible. No tenía no. sentido ponerles mascarillas y bufandas y todo esto en esa comunidad, ¿no? ¿Y cómo se tomaron esta explosión de inteligencia emocional, ¿no? Pues no se lo Bueno, tomaron pues bien. en un momento fue curioso porque en un primer momento teníamos el visto bueno de la inspección educativa, de la sanitaria de referencia, todos veían que tenía mucho sentido lo que proponíamos, ¿no? Que nosotros éramos una gran familia y nos relacionábamos más allá de la escuela, entonces no había riesgo ni para nosotras ni para las docentes que venían de fuera porque ellas tenían su supuesta protección y entonces pues podíamos seguir así en paz. Pero hubo una queja a riesgos laborales porque estas docentes venían de muy lejos y cada día que llegaban pues habían hecho 2 horas de viaje, ¿no? Yo creo que esa fue eso y el miedo que había fue la motivación de ellas para quejarse a riesgos laborales y ahí ya empezó la maquinaria a ponerse en marcha. Uh -huh. Ahí el inspector que nos daba el visto bueno empezó a amenazar y a exigir que los niños pues llevaran puestos las mascarillas y si no, que le impidiéramos la entrada a la escuela. Uh -huh. Y bueno, pues por ahí no íbamos a pasar, aparte que las familias tenían
expresamente escrito que no autorizaban a ese tipo de actos, que son actos que compete a la familia, ¿no? Decidir sobre la salud de su hijo. Y bueno, pues a partir de entonces, también la sanitaria de referencia, que teníamos con ella una buena comunicación y que había incluso propiciado una reunión donde se revisaba todo y nos había vuelto a decir que estaba todo bien, pues la quitaron de su puesto, la retiraron, pusieron a otra y ya pues empezaron la amenaza de expediente. En un principio me iban a quitar solamente la dirección, hasta que finalmente pues me impidieron la entrada a la escuela de un día para otro. Sí. Y me denunciaron por delitos contra la salud pública en un primer momento. Porque iba a recordar que además te denunciaron ante la Fiscalía por un delito contra la salud pública, cosa que se archivó en menos de una semana, pero que ocultaron durante más de 3 meses que esa denuncia se había archivado. Decía Fiscalía que ni siquiera procedía a denuncia. No, evidentemente. Y con eso archivado... Era una mamarrachada. Cautelares alejada de la escuela, que era parte, que era como mi hogar, durante 4 meses, hasta que ya llegó el verano, y ahí ya pues empezaron a notificar los siguientes procedimientos, contra los cuales nosotros nos hemos revuelto con Escabelún y hemos estado pues hasta ahora mismo pues luchando en los tribunales para hacer valer nuestros derechos. Con una experiencia bastante desastrosa por tu parte y por la mía, porque pleito tras pleito y situación tras situación era incomprensible lo que estaba pasando, ¿no? Ya desde el punto de vista administrativo era incomprensible, la actitud de la administración también incomprensible, pero ya la actitud de los tribunales ha sido más que penosa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo me imagino que no tenías mucha experiencia en ir a juzgados y ver ese ambiente, pero ¿cómo has visto la justicia? ¿Está peor que la educación? ¿No? ¿Está mejor? Bueno, yo pienso que vamos andando como pollo sin cabeza en todos lados, y realmente es que lo que pasa es que todo el mundo habla de educación, pero para hablar de educación hay que conocer la educación y hay que conocer qué es lo que necesitan los niños y los adolescentes para desarrollarse como seres humanos. Y como esto no está ni desde la justicia para nada, ¿no? Pero la parte política también, que elabora todas las leyes y normativas de educación, pues desconoce absolutamente cuáles son las necesidades que tiene para el desarrollo del cerebro, simplemente del cerebro, que es lo que un niño o un adolescente, pues estamos totalmente perdidos. Claro, están más pendientes a lo mejor, no sé, yo no conozco el ámbito educativo, pero a lo mejor están más pendientes de, bueno, ¿y cuánto vamos a sacar este año por los libros, no? A lo mejor el político de turno dice, vamos a contratar con Grijalbo o con Anaya, a ver cuánto nos dejan para el partido. O vamos a regalar tablets a todos los niños y a ver cuánto nos dejan por cada tablet, por cada niño, a ver cuánto sacamos para el partido, ¿no? Creo que dar la sensación como que todos los progresos que hay cosméticos, ¿no? De libros, tablets, excursiones y tal, parece como si hubiese alguna especie de interés económico en todo esto, ¿no? Porque en lo que es en el fondo, por eso te quería preguntar ahora, en lo que es en el fondo sobre la visión de lo que es la educación y las necesidades que hay educativas, ahí parece que se preocupan menos. Todo lo que sea comprar, regalar y repartir, ahí parece que sí que hay interés, pero en lo que son el fondo de la enseñanza o de la educación, ahí parece que tienen poco interés. ¿Qué es lo que le falta a la enseñanza? Yo diría, Luis, que ojalá que fueran solo intereses económicos. Yo creo que la maquinaria está montada de tal manera que interesa que no haya un desarrollo óptimo de las personas, para que luego, pues, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Lo que ha pasado ahora durante estos años post pandemia, bueno, durante la pandemia y post, que hemos demostrado que como sociedad estábamos más bien dormidos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que interesa. Me has preguntado que qué es lo que necesitan. ¿O qué es lo que le falta a la educación para que sea algo realmente centrado en el niño y en las necesidades educativas? Pues te digo lo que falta. Tú decías o escribías hoy en Telegram que la educación es cuestión de corazón, ¿no? La educación es cuestión de corazón, pero también es cuestión de ciencia y de evidencia. Hay toda una ciencia detrás de lo que necesita el desarrollo del ser humano en sus diferentes etapas. La neurociencia ahora mismo está arrojando un montón de luz al respecto, y nada de eso se tiene en cuenta en el día a día en la escuela.
ni en cómo están elaboradas las programaciones ni las normativas, ni cómo el horario rígido, cómo se atiende a cada niño en su individualidad. Hace falta verdaderamente un conocimiento de cuáles son las necesidades. El bien superior del niño hay que protegerlo por encima de todo. Y cuáles son las necesidades que en cada etapa de desarrollo se tienen. Y no se tienen, se obvian por completo. Hace falta remitirse incluso a la ciencia y a la evidencia que apoya qué es lo que necesitan nuestros niños. Y nada más lejos de la realidad dentro de las aulas. ¿Cómo sería para ti una escuela ideal? No sé si existe una escuela ideal, porque no hay un ideal igual para todos. Creo que cada comunidad tiene que ver cómo puede organizarse para cuidar y proteger a sus menores, que tampoco son suyos, ¿no? Para cuidar y proteger a esta parte de la familia humana que están en desarrollo. Y no hay fórmulas mágicas, no hay metodología, no hay pedagogía. No, por eso te digo, remitirse a la ciencia, a la evidencia y a toda la dimensión del ser humano, que también llevamos siglos y siglos también de sabiduría que se ha empañado con estos últimos siglos de oscuridad que venimos trayendo, pero tenemos toda la sabiduría y la ciencia y la conciencia para poder hacerlo como mínimo desde el respeto a la naturaleza de cada ser. Quizás por lo que estás diciendo sería fundamental que no hubiese estos macroproyectos legislativos o edificaciones gigantescas de 1.200 niños o macroproyectos de unificar todas las escuelas de todo el país para que sigan el mismo sistema. Quizás tendría que ir a una escuela más artesanal, más personalizada, más de grupo pequeño. ¿Cómo lo ves? Pues lo que te he dicho, sí creo que tanto en educación como en otra área tendríamos que organizarnos en comunidades más pequeñas, algo mucho más coherente, aunque sí que hay unos principios básicos que vuelvo a remitirme a cuáles son las necesidades que necesitamos todos por igual en cualquier parte del planeta, ¿no? Y sobre esto hay mucho investigado. Y se cae totalmente cualquier proyecto que quiera mantener el mismo estándar para todo. No, bueno, no yo te voy a hacer una pregunta trampa. Si quieres, toréala como puedas, o sal de esta como puedas. Y bueno, sin ninguna pretensión, pero como te comentaba antes, ahora algunos padres, algunos profesores están preocupados por este tipo de pillaje en el que han entrado los políticos de ahora convertir los centros educativos en centros de vacunación masiva, ¿no? O colectiva. Algo horrible, estéticamente horrible. Y desde el punto de vista de un sanitario como yo, que soy enfermero, 2 veces enfermero, pues me parece antiético, me parece inmoral, ¿no? O sea, ¿qué más quiere un niño que de intimidad? Pues porque le juntas con 200 niños más para ponerlos en fila. Bueno, en definitiva, las consultas de padres y de profesores esta semana han sido bastantes. Con tu experiencia cruda, dura, pero muy viva, ¿qué consejo le darías a los padres y a los profesores cuando se encuentran con este tipo de esquemas de abuso? Yo voy a vacunar a 200 niños en tu clase, te guste o no, y como no colabores, te las vas a ver con el inspector. Yo lo que les diría es lo mismo que hice yo. Tenemos libertad de conciencia. Cada uno tiene que valorar en lo que quiere o no participar. Y creo que hay que ser coherente y también ahí tirar también de mucho corazón, ¿no? Por la infancia y por la protección de sus derechos y de los derechos de cada familia a decidir cómo quieren enfocar su propia salud y la de los suyos, y que tenemos
que esa libertad no nos la puede quitar nadie, la libertad de conciencia, y hay que practicarla. Te ha salido cara a ti, ¿eh? La libertad de conciencia. Sí, me ha salido muy cara, pero estoy en paz. ¿Ha merecido la pena entonces? He aprendido Lo muchísimo. justo. He aprendido mucho. Hay veces que no es que merezca la pena, hay que actuar en coherencia, en integridad, y hasta aquí puedo leer. Muy bien. Bueno, pues no está mal, porque, bueno, podrías haber tomado otra actitud, de decir, bueno, no os metáis en líos, conservad el trabajo, que es lo más importante, porque eso quizás es lo que más suele pasar, ¿no? En estos contextos. Yo quiero cambiarle el mundo, pero no quiero meterme en líos, ¿no? Eso es quizás lo más habitual, ¿no? Es poco habitual heroínas como tú, y dices, bueno, yo quiero cambiar el mundo aunque me cueste trabajo, ¿no? Y sí que es verdad que no ha sido bonita la experiencia, pero bueno, oye, es satisfactorio, ¿no? Conocer gente que se arriesga, o que en la medida en que podemos comparar nuestras situaciones nos arriesgamos incluso personal y económicamente, pero bueno. Pues nos quedan 5 minutos más, si quieres, para que tú pues ahora nos des un mensaje final. Cuéntanos lo que quieras, qué necesitas, en qué te podemos apoyar, en qué te podemos ayudar, qué podemos hacer por ti, cómo podemos quererte. Cuéntanos. Bueno, ayer escuché una frase que me pareció un poco bestia, pero me pareció muy real, que decía que el infierno es para los indiferentes. Ajá. No creo en el cielo o en el infierno, pero creo que uno tiene que hablar su verdad, y aunque eso cueste caro, y a mí me ha costado caro a nivel económico, pues la sanción asciende bueno, la sanción y los gastos ascienden a más de 20.000 euros, y bueno, pues por eso también, como esta causa creo que era una causa que nos podía unir a todos, aunque acabó separándonos a muchos, pues por eso también creo que es el momento de compartirla y de pedir apoyo para poder cerrar este capítulo, pero no porque aquí se acabe este camino de coherencia, ¿no? Sino para poder continuar con más fuerza, porque, bueno, yo en estos momentos me ando inmersa en lo que es el estudio de lo que he repetido tantas veces en estos momentos, qué necesita realmente la infancia y adolescencia, y cómo podemos ofrecérselo para que en un futuro vivamos por lo menos en comunidades que puedan estar más libres de traumas, porque realmente estamos todos súper tocados, porque nuestro mundo no es un mundo que cuide nuestra naturaleza real, y creo que la educación o lo que es el acompañamiento a estos niños y adolescentes es fundamental para que pueda haber esperanza, porque la hay, que somos seres verdaderamente potentes, con una dimensión de amor, una inteligencia y una conexión con la tierra y con lo demás allá, que podríamos vivir en libertad. Bueno, en cualquier caso no te has rendido y sigues trabajando en la docencia, y sigues, me imagino, que disfrutando de tu profesión, ¿no? Sí, yo tengo una pasión ahí, como tengo la suerte de que me dedico a la educación artística, aunque en esta escuela, bueno, fue un arte efímero, pero fue un arte. Entonces, pues el arte me posee, y ahí puedo seguir vibrando y transmitiendo con los niños, pero cada vez pues voy abriendo más la visión a poder salir de ese lugar, para poder, pues, comunicar todo lo que creo que todavía tengo que comunicar desde esta visión y esta investigación que yo llevo ya tantos años sobre lo que necesitan estas etapas de edad, y nosotros en particular. Bueno, última pregunta, esta es de examen.
¿cuáles son tus 3 asignaturas preferidas? Mis Donde 3 tú, asignaturas, de las tú que hay vas- ahora, de las que se ofertan ahora mismo en el sistema educativo, Sí, es que no están. Bueno, de las que se ofertan sí, pero de las que serían mis preferidas. pues dinos 2 de las que se ofertan y 2 de las que no se ofertan. A ver, de las que se ofertan, pues sin duda la música, Ah, que de hecho yo cuando estudié no había, ¿eh? Sería la música y la literatura, ¿no? Podría ajá. ser. ¿Y La de las que música no y la existen? literatura. Y de las que no existen, pues me encantaría que hubiera una asignatura donde nos hubieran enseñado a conocer el sistema energético de nuestro cuerpo y cómo interaccionar con el sistema energético de todo lo que nos rodea, tanto naturaleza como otros seres y seres humanos. Y, bueno, es que no puedo encasillar las áreas de conocimiento. Bien, Y, y muy alguna bien, que nos ayude a conectar en creatividad pues todos los saberes, ¿no? muy bien. Bueno, mami, pues muchas gracias, mucha suerte. Te paso ahora el vídeo para compartir, para ver si conseguimos apoyos, para poder seguir adelante, para poder seguir con ilusión, para saber que no estamos tan solos. Y, y ya sabes que aquí estamos esperándote y con ganas de verte. Muy bien, Luis, muchas gracias por todo vuestro apoyo, colaboración y vuestro trabajo en general. Venga, pues muchísimas gracias a ti. No cuelgues el ordenador, no cierres y ahora hablamos un ratito más. Hasta ahora. Muy bien. Adiós.